Y mire, ¿qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Pues le comento que partidarios del presidente Donald Trump se reúnen el día de hoy en Washington, D.C. en una protesta convocada por el mandatario que se niega a admitir su derrota en las elecciones de noviembre. Procedentes de todos los rincones de los Estados Unidos, los manifestantes están respondiendo a la convocatoria de Trump a concentrarse en la capital este miércoles, cuando el Congreso de los Estados Unidos debe certificar la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Gran parte del centro de la capital ha sido cerrado por la pandemia y también por temores de que se repita la violencia que sacudió a la ciudad durante las marchas en reclamo de justicia racial el año pasado. Y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell, que nos platicará, pues bueno, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, además de esta convocatoria por parte del presidente Donald Trump y lo que le hemos estado también dando a conocer en este espacio referente a las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en el estado de Georgia. Carlos, bienvenido, adelante, te escuchamos. Cecilia, muy buenos días, un saludo al auditorio de Señal Global. No se puede relatar todo lo que está pasando en Estados Unidos, eso es una enorme exageración, puesto que ahora sí que está llena la agenda político-electoral norteamericana, no únicamente por el meeting que se está dando en estos precisos instantes a un lado de la Casa Blanca, sino porque también está en este momento, digamos, el gran escándalo de que se repite el mismo sistema de conteo extraño electoral, pero ahora en el estado de Georgia. Mira, haciendo un recuento de los tweets, porque es su canal de comunicación favorito de Donald Trump, podemos empezar a prever qué es exactamente lo que está sucediendo en este momento en Washington, D.C. Mira, lo que tenemos en pantalla es los votos electorales, rojo siendo republicano, azul siendo demócrata en el estado de Georgia, en el caso de Perdue y Ossoff, Loeffler republicana y Warnock demócrata. Cuando dejan de contar votos en la madrugada los agentes electorales del estado, en ese preciso instante, cuando cierran el conteo oficial, de repente vemos que se da un brinco inusitado en donde los demócratas suman aproximadamente 200,000 votos y a partir de ese momento ya se quedan con la delantera y la victoria en lo que fue una disputa electoral muy cerrada. Sin embargo, en este momento lo que estamos viendo es precisamente la repetición de lo que aconteció el 3 de noviembre. Entonces, mira, de acuerdo al tuit de Donald Trump, a través de él, hace 11 horas dice, si el vicepresidente Mike Pence, que preside el colegio electoral que hoy se reúne en el Congreso, lleva adelante nuestra bandera, podremos darle la vuelta, la voltereta a este proceso electoral, puesto que muchos estados, dentro de los 6 estados péndulo que le dieron la victoria a Joe Biden, sus legislaturas locales están reclamando que se desertifique los votos de colegio electoral de esos estados y que no se aprueben. Por lo tanto, depende de Mike Pence lo que suceda. Estoy parafraseando el tuit de Donald Trump. Luego hay otro par de tweets que son muy interesantes, que son del día de hoy, en donde el presidente Donald Trump dice que incluso México usa identificación electoral para cada votante. En otras palabras, nos pone como ejemplo de un sistema electoral que sí funciona. Hay que recordar que México viene de una historia de fraudes electorales que se suman a lo largo de la historia y a partir de 1977 con José López Portillo se da toda una serie de reformas en las que, entre otras cosas, se instituye un tribunal electoral. También se instituye un poder electoral, el que actualmente funge, que es el INE. Estados Unidos no tiene ninguna de las salvaguardas que tiene México para el proceso electoral. Uno de los detalles
fabulosos de este tema electoral norteamericano es que frente a los reclamos de fraude electoral no hay ninguna autoridad que quiera escuchar o atender la evidencia que presentan los republicanos. Entonces, lo que Trump en este momento está diciéndole a su público es de que el fraude está demostrado a plena satisfacción de su opinión frente a sus agremiados, frente a la gente que lo sigue. Estamos hablando de aproximadamente, no he visto completas las imágenes, pero podrían ser 500,000 de manifestantes en el mitin que está sucediendo en este momento frente a la Casa Blanca. Entonces aquí la pregunta es, una vez que a plena satisfacción de Donald Trump y sus partidarios hay un intento de golpe de Estado, aquí hay una pregunta esencial. ¿Qué es lo que sigue desde el punto de vista legal si Mike Pence en ese momento decide darle la voltereta y escoger las boletas del colegio electoral alternativas de los estados pendulares? Por otro lado, tenemos una toma de pantalla de CNN en donde se nos dice que Donald Trump se encuentra en este momento en un desesperado intento de golpe de Estado. Esto es, digamos, lo que marca la emoción del día de hoy allá en Washington, D.C., en donde los nervios están crispados. Hay que entender que para los partidarios de Donald Trump, el día de hoy es definitivo para saber quién va a ser la persona que tome el juramento de protesta como presidente el 20 de enero. Obviamente que no sabemos todo lo que sigue en cuanto al discurso de Donald Trump el día de hoy, no sabemos a qué tipo de movilización va a llamar. Sin embargo, a partir de este momento, pues dejamos puntos suspensivos, Cecilia, para ver qué es lo que sigue, puesto que Donald Trump acostumbra a hablar por aproximadamente 1 hora y media frente a sus agremiados, lo hizo en la última manifestación en Georgia, y bueno, si hay sorpresas, pues estoy seguro que los informativos de Señal Global más adelante en la tarde tendrán el detalle. Por supuesto, Carlos. Vámonos por partes. ¿Qué máquinas, qué sistema se utilizó el día de ayer en Georgia? ¿Fueron las mismas máquinas de Dominion? Efectivamente, Dominion con software Smartmatic, y lo mismo que aconteció el 3 de noviembre sucedió en esta ocasión. Esto es, en el momento en que los trabajadores dijeron regresamos a las 8 de la mañana, termina el conteo oficial en este momento, justo cuando ellos se iban a dormir es cuando se ve el brinco en el conteo electoral, que de repente, y no sabemos cómo fue procesado electrónicamente, aparecen 50,000 votos a favor de uno de los candidatos demócratas. Una vez más, es Dominion quien está en el centro del debate, puesto que el experto en informática, el señor Pulitzer, demostró en tiempo real frente al Congreso de Georgia cómo se podía hackear una de estas máquinas a través de un control remoto Wi-Fi, cuando por ley se supone que esas máquinas no deben de estar conectadas de ninguna manera a Internet. Pero si ya tenemos todos estos antecedentes y además esta demostración, no era posible, y uno se preguntara por qué no cambiaron a otro sistema, pues para evitar precisamente toda esta problemática. Hay que recordar que la soberanía estatal en Estados Unidos es fuerte. El gobierno federal no tiene nada que ver respecto a cómo se organizan las elecciones en cada uno de los estados. Georgia, su gobernador y su secretario de Estado decidieron continuar con el mismo mecanismo electoral con el que se llevó a cabo el proceso de 3 de noviembre. Hay que recordar que hay una controversia fuerte de una llamada de 1 hora entre Donald Trump y el secretario de Estado, en donde pues hubo dimes y diretes, y todavía no sabemos en qué terminan las demandas y las contrademandas entre Trump y el gobernador del estado de Georgia y el jefe encargado de las elecciones. Pues precisamente referente a esa llamada hubo muchos medios de comunicación en donde señalaban que Donald Trump, pues bueno, estaba pidiéndole a estos funcionarios pues que hicieran trampa, ¿no? Que hicieran fraude. ¿Qué comentario te merece esta llamada? ¿La escuchaste?
Yo siento que esto se va a dirimir en juzgados y los juzgados darán su fallo de acuerdo a quién sea presidente el 20 de enero. Si queda Joe Biden, obviamente que todas estas demandas de Donald Trump se van a desechar. Si queda de manera extraordinaria y sorpresiva para el resto del mundo, si quedase Donald Trump el 20 de enero, bueno, entonces todas estas demandas van a prosperar. Mira, en ese tenor a mí me gustaría señalar que en este momento en Estados Unidos todo el Departamento de Justicia está descabezado. William Barr se fue de vacaciones en una semirenuncia muy extraña. Rod Rosenstein hace un año que no aparece al público, que el subdirector del Departamento de Justicia. Christopher Wray, el director del FBI, hace 4 meses que no se le ve en ninguna parte. Y por otro lado, las agencias de inteligencia también tienen cabezas ausentes. Gina Haspel, que es la jefa de la Agencia Central de Inteligencia, lleva 2 meses y medio sin dar señales de vida y ningún medio de información norteamericano ha reportado absolutamente nada en torno a ellos. No han comparecido frente al Senado, ni frente al Congreso, ni a los representantes. Entonces, esta anomalía de tener un Departamento de Justicia totalmente ausente es una de las cosas que hay que tener en cuenta a lo largo del transcurso de todo este día, puesto que básicamente uno de los 3 poderes que juega en una república está totalmente ausente del proceso. Es una situación muy anómala y es por eso que nos llama mucho la atención que CNN se atreva a utilizar la palabra coup, que ya traducido es una contracción de coup d'état, que significa golpe de Estado. En otras palabras, CNN se suma a lo que se podría llamar la crispación de nervios en todas partes respecto a cuáles son las sorpresas que puede revelar el día de hoy Donald Trump. Ya, ¿por qué fueron tan importantes? Son 2 escaños de senadores los que estaban en juego. ¿Qué pasa si quedan 1 y 1? Si queda adjudicado a los demócratas, el balance de la Cámara de Senadores queda en manos del Partido Demócrata. El Partido Republicano se convierte en minoría en el Congreso, en minoría en el Senado. También se quedaría con la presidencia y eso le da poder absoluto para básicamente hacer lo que quiera. Y hay que recordar que el Partido Republicano en este momento está sufriendo un desmoronamiento, puesto que se notó que había una parte muy grande del Partido Republicano que estaba trabajando en contra de Donald Trump, por ejemplo, en el estado de Georgia, que es lo que hemos estado discutiendo. Entonces, la victoria de estos 2 candidatos demócratas en Georgia le da el poder absoluto al Partido Demócrata, y al Partido Republicano le espera un triste destino, no únicamente del partido minoritario, sino de un partido susceptible de desaparecer, ya que si Donald Trump no asume la presidencia, lo cual es muy probable, simple y sencillamente la mitad del Partido Republicano se va a ir hacia donde Trump diga que hay que ir. En otras palabras, estamos inaugurando una nueva era política en Estados Unidos a partir de lo que suceda el 20 de enero. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que suceda el día de hoy en Estados Unidos referente, pues bueno, a esta sesión del Colegio Electoral y, por supuesto, el mensaje del presidente Donald Trump en ese meeting que se está llevando el día de hoy desde Washington, D.C. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a un corte. Regresamos.